esta historia de la historia policíaca argentina, pero desde la política. Y nos vamos a ir al año 1921, si mal no recuerdo, ahora el licenciado me lo va a aclarar, precisamente a una provincia argentina, no la ciudad de Buenos Aires, a un asesinato que tuvo lugar por cuestiones políticas. Néstor Capese, bienvenido, gracias por aceptar la invitación. Sos un especialista en todos estos temas, ya has participado en otras temporadas nuestras también contándonos algunos de estos crímenes que han quedado en la cronología de la historia política argentina. Y hoy sobre el asesinato, ¿de quién vamos a hablar? Bueno, primero, muchas gracias por la invitación, a vos, a Laura, a Leo, a Celeste y a todo el equipo, ¿sí? Para mí es un verdadero gusto participar y bueno, yo creo que la historia es fundamental. Los pueblos que revisan su historia y la conocen están en mejores perspectivas para superar hechos que muchas veces han sido violentos a través de la historia. Desde ya, en lo particular, yo estoy en contra de toda violencia, estoy por la paz, pero indudablemente hay hechos que llevan a situaciones que han sido parte de nuestra historia. Vamos a tomar un marco, el marco de la República Argentina en el año 1912, 1916, 1922, a 1930 aproximadamente. ¿Por qué? Porque se da un hecho clave que es la ley que permite el voto obligatorio y que permite en 1916 ser presidente de la Nación a Hipólito Yrigoyen. En ese momento no era por los votos que vos automáticamente eras presidente, sino era por medio de los electores. Y Hipólito Yrigoyen logra 151 electores, lo cual le permite ser nombrado por el Senado de la Nación como presidente con las cámaras, presidente de la Nación Argentina. La realidad no es tan simple. ¿Por qué? Porque veníamos de muchos años de conservadorismo, desde la época de Roca, todo, que son muchos años que eso era parte de la nación. Por lo tanto, no es que automáticamente se pasa de un gobierno a otra cosa. No es así. Confluyen en los distintos lugares distintos sectores. Aún está en forma importante el conservadorismo y el radicalismo es algo como incipiente. Si bien en 1890 surge la Unión Cívica, que la conformaban entre otros Leandro Nicéforo Alem y también Bartolomé Mitre, luego de la Revolución del Parque en 1890, la culminación, la derrota de esta Revolución del Parque, hace que un sector se abra y se forma una línea nacionalista. La línea nacionalista que forma la Unión Cívica Nacional se va con Bartolomé Mitre. Y Hipólito Yrigoyen forma lo que se denominó la Unión Cívica Radical. Bueno, ¿qué es lo que ocurre? En aquella época, Leandro Nicéforo Alem representaba junto a la Unión Cívica lo que iba contra el régimen y siempre se destacó por ser principista, por los principios que él representaba, a tal punto que cuando él se suicida en 1896 en su carruaje frente al Club del Progreso, escribe previamente aquello que se rompa pero que no se doble, como que en alguna manera se había sentido traicionado por muchos de sus correligionarios. Superado esto, el que sigue adelante con revoluciones es su sobrino Hipólito Yrigoyen. Hipólito Yrigoyen llega a ser presidente de la Nación luego que Roque Sáenz Peña en 1912 impone la posibilidad del voto en 1916 por medio de los electores. Este es el cuadro de situación, pero lo que es importante en la historia y nos debemos
es el conocimiento de la historia de nuestras provincias. Y como somos un país federal, deberíamos conocerlas perfectamente y la mayoría conoce poco la historia argentina, menos la de las provincias que la componen. Entonces, San Juan... Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Yo te voy a decir que soy una, porque cuando vos me comentaste que podíamos tratar sobre este asesinato, no tenía ni idea. Claro, es cierto que no conocemos la historia. Claro, por eso San Juan. San Juan, ¿qué pasaba en San Juan? San Juan había vivido una época, digamos, de florecimiento con sectores, una primera etapa inmigratoria que había permitido el desarrollo de la industria vitivinícola y los comercios y una cantidad de cosas. Por lo tanto, había un partido que se llamaba Concentración Cívica que representaba a los conservadores. Muy bien, van ganando los conservadores hasta que llega 1916, gana el radicalismo, pero que gane el radicalismo, en el país seguía habiendo conservadores y en muchas provincias eran mayoría. Muy bien, ¿qué es lo que pasa? Hipólito Yrigoyen trata de ver, de intervenir, mandar una intervención federal, pero tenía un problema. En la provincia había una división en los radicales. ¿Qué pasa con los radicales? Generalmente en la historia se tiene un gran idealismo en cuanto a las estructuras, partidos. Los partidos, las estructuras las forman y las formamos los hombres y mujeres, los seres humanos. Y los seres humanos como tales no somos perfectos. Por lo tanto, hay ambiciones personales, odios ancestrales, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? Dentro del radicalismo había una división. Estaban aquellos que venían un poco de Leandro N. Alem con esos principios principistas, y había un grupo que había surgido que era muy particular en San Juan y que se denominaba cantonistas, que lo formaban los hermanos Cantoni, Federico Cantoni y Aldo Cantoni, también un tercer hermano que tenía. ¿Qué pasaba? Ellos estaban dentro del radicalismo. Pero ¿qué pasa? Que al ir divididos, porque ellos hicieron un bloque, dentro del radicalismo hicieron un bloque. Los Cantoni. Cantoni, el bloquismo, pero era dentro del radicalismo. Pero al ir separados, ganaba la Concentración Cívica, que eran los conservadores. Es así que Hipólito Yrigoyen lo llama a los Lencinas, que eran unos caudillos mendocinos, como Cantoni, que era caudillo, uno de los últimos caudillos de nuestra historia, sanjuanino, se reúnen y llegan a un acuerdo en la Casa Rosada. Le dice, bueno, nos ponemos de acuerdo, así le ganamos a los conservadores y vamos a poner un hombre que en alguna medida represente un equilibrio entre las facciones, pero nos permite ir unidos. Perfecto. Es así que lo llama, había un médico sanjuanino nacido alrededor de 1870, que se llamaba Amable Trifón Jones, que se había ido joven de la provincia y había venido a Buenos Aires y había estudiado en la Facultad de Medicina y era médico. Y había hecho toda una especialidad en el tema psiquiátrico, higienista, alienista en aquel momento se llamaba, y era reconocido no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional. Había ido a París, etcétera, con conexiones muy importantes allá y desarrollos aquí en el país como médico. Y formaba parte de la Unión Cívica Radical. Entonces Yrigoyen piensa que es la persona adecuada para que vaya a estos grupos y puedan ganar las elecciones. Perfectamente. Lo envía en 1920 y efectivamente él logra que se unan estos dos grupos, o sea, los cantonistas con los principistas dentro del radicalismo, y le ganan.
En una elección 9.000 votos a 8.300 votos aproximadamente de los conservadores. Ganan por 700 votos y por primera vez triunfa en San Juan sectores populares, digamos, contrarios a las líneas conservadoras de entonces. Muy bien, perfecto. Pero ¿qué pasa? El doctor Amable Trifón Jones se toma muy en serio la función. Primero que lleva gente de Buenos Aires, y él hacía 35 años que no había vivido en San Juan. Desde que se había ido, había hecho toda una brillante carrera como profesional, como intelectual, pero la política sanjuanina era otra cosa, otra historia. Ante esa situación, él comienza a tomar medidas inconsultas. Hay un tema clave. Una democracia, entre comillas, como siempre, pero democracia al fin, tiene instituciones. Y las instituciones tienen reglas y tienen condiciones. Entonces él en alguna medida él quiere avanzar, en lugar de ir y acordar con los distintos grupos, especialmente el cantonismo, los cantonistas, él agarra y empieza a tomar medidas. A partir de ahí, ¿qué ocurre? Hay una realidad. Vos cuando vas a un lugar, a un país o a un pueblo o a una provincia, esa provincia, ese pueblo, ese país tiene una historia. Lógico, sí. Es importante conocerla. La mayoría viaja, no tiene ni idea dónde va, pero ve lindo cosas. Pero atrás de todo eso hay una historia de un pueblo que se desarrolla a través de los tiempos. San Juan tiene su historia. Nosotros en un momento determinado, desde la corriente conquistadora de Chile, se funda San Juan, San Luis y Mendoza. En 1562, Jufré, San Juan de la Frontera, es el nombre que le da a San Juan. San Juan es San Juan de la Frontera. Néstor, permitime que te pregunte algo que me quedó algo en el tintero. A ver. ¿Este señor en algún momento había vivido, había estado en San Juan o había nacido, se fue? ¿Tenía conocimiento de algo o prácticamente Él nació en San Juan en 1870, pero a los 17 años aproximadamente terminará la secundaria y viene a estudiar medicina a Buenos Aires, ¿correcto? Hace una carrera brillante con no sé si medalla de honor, pero con unas excelentes calificaciones. O sea, es evidentemente una persona preparada. Sus padres vivían en San Juan. Ajá. Y él tenía alguna connotación, como venís, Jones o Jones o Jones de Galicis. ¿Sí? Ahora, a ver si más o menos vamos entendiendo. Sí. Este señor, que poco conocía de San Juan cuando vuelve, es electo gobernador, debe haber tocado intereses, sensibilidad por parte de la sociedad. Total. ¿Cómo terminó? Contale a la audiencia cómo terminó. ¿Y por parte de quién? Bueno, lo que ocurre es que él comienza a tomar decisiones. ¿Cómo? Intervenir en los municipios, nombrar jueces, entrar en conflicto con la legislatura. Termina clausurando la legislatura de San Juan, donde estaba. Entonces, comienza a crearse una cantidad de enemigos muy grandes. ¿Sí? Es decir, Amable Jones era una buena persona y un hombre inteligente y capaz, pero también tenía su orgullo y él creía que iba a San Juan, iba a poder hacer lo que él quería. No tuvo en cuenta cuál era la realidad y comienza a tocar intereses determinados. En un momento, yo hasta en mi vida alguna vez alguien ante una situación me dijo que el camino del infierno está empedrado de buenas intenciones.
Y esto le pasó un poco a él. ¿Me entendés? Yo, Néstor, te iba a consultar si Sí. estas acciones que él tomaba, porque en principio, bueno, designar jueces, o sea, ¿estaba dentro de sus atribuciones o en algún momento él atropelló algún derecho? Yo creo que él atropelló, digamos, leyes, instituciones, ¿viste? Él fue como encontró contra, entonces empezó a tomar decisiones, ¿sí? Él tenía un tema, él llevó a alguna gente que lo apoyaba, no toda, pero mucha, de Buenos Aires. Entonces, él va a un lugar que, si bien él había nacido y vivió unos años, hacía 35 años que no vivía. Claro. Y había otra realidad. Estaban los conservadores, estaban, cuando hablamos de radicales, como en todos partidos, hay distintos sectores. Los cantonistas, que eran los que formaron el bloquismo sanjuanino, eran bastante, digamos, revolucionarios sería la palabra, radicales, pero en serio radicales, ¿entendés? O sea, ellos tenían algunas ideas socialistas que, sin ser socialistas o comunistas, sí tocaban intereses de los sectores conservadores, o sea, apoyaban a los obreros. Yo les doy un dato. Los hermanos Cantoni, Aldo y el hermano, los dos eran médicos también. ¿Por qué es tan importante este señor Cantoni, Néstor? Bueno, porque Cantoni fundó lo que se denominó a través de la historia el bloquismo sanjuanino. Y aún hoy tiene su historia. El bloquismo sanjuanino ha trascendido. Los Cantoni, por ejemplo, Cantoni, después del asesinato de Jones, hay elecciones, y en 1923, después de decirse que instigó la muerte de Jones, sí, lo eligen gobernador con el 60% de los votos, para que te des una idea. Lo cual hace que Cantoni, Federico Cantoni, asuma y deje libre a la mayoría de la gente que atentó contra Amable Jones. ¿Me comprendés? O sea, y no solamente eso, él es gobernador de 1923 a 1925. Lo baja una intervención federal de Buenos Aires. Después, el hermano Aldo Cantoni es de 1927 a 1929. Y él lo es nuevamente de 1932 al 34. Por lo tanto, son muy populares y tienen un gran apoyo del pueblo. Federico Cantoni, él era médico. Iba a los lugares, a los pueblos, y atendía a la gente, y no le cobraba, y se sentaba en la mesa a comer ese plato tradicional con la gente, lo cual tenía una fuerza populista. La gente le respondía porque era un caudillo y él lo demostraba con sus acciones. ¿Correcto? Néstor, vamos al asesinato específicamente, que por ahí es lo que a la audiencia más le interesa. Contanos un poquito si se supo qué armas se utilizaron, cuáles eran las lesiones que se encontraron en la autopsia. ¿Cómo no? Bueno, lo que ocurrió es lo siguiente. Aparentemente una cosa es el asesinato frío de un hombre. Sí. Y otra cosa es cuando se perpetra la posibilidad de una revolución y en el medio está ese hombre y se lo mata. Había un germen revolucionario en San Juan y que tenía algún apoyo de algunos sectores externos. ¿Por qué? Porque el armamento que yo te voy a comentar aparentemente viene de Buenos Aires y lo envían, digamos, a algunos sectores que tenían conexión con militares, ¿correcto? ¿Por qué? Esa mañana, una mañana de domingo, a mediodía,
Amable Trifón Jones subió a esos coches especiales de época, hablamos de 1921, y se dirigió a un lugar que era La Rinconada, Pocitos, a comer empanadas y asado de un primo de él, ¿sí? ¿Quiénes lo acompañaban? Lo acompañaba Meglioli, que era Juan Meglioli, era un viñatero o el dueño del banco italiano-libanés de Mendoza, y lo acompañaba también el presidente de la Corte Suprema sanjuanina, Ledesma, y también un asesor, Bianchi. Ellos van, se detienen en la casa de un primo, cuando se detienen, hablan, arrancan nuevamente el coche de una especie, ¿viste? ¿Te acordás que antes había esas almacenes donde se reunían los parroquianos a tomar cosas, a tomar Sí. Bueno, salen de ahí y le empiezan a tirar. ¿Con qué le tiran? Le tiran con Winchester, con Mauser, con revólver calibre 38 y con pistolas automáticas. Y encima de todo esto le tiran una bomba casera envuelta en cartón que le saca una parte de la parte de atrás de cartón. Es decir, de Jones. ¿Sí? De Jones. Acá, ¿quién muere? Muere. ¿Quién? Amable Jones. Meglioli muere también, y son heridos Ledesma con una cantidad de heridas, y también Bianchi, creo que hasta el chofer. O sea, 5 días después se hace una autopsia, y entonces ahí detectan que si vos ves la foto, si vos te tomás el trabajo de ver la foto, que hay algunas, cuando lo paran, tiene en el tórax, en el cuello, en la espalda, un pedazo le falta de esta parte de atrás, o sea... Sí, si le tiraron de todos lados, inclusive una bomba casera, me imagino. A 10 metros con Winchester y Mauser, y después lo remataron con los revólveres de al lado. Sí, decime. Quería saber, Néstor, si se había establecido cuántas personas habían participado más o menos del ataque, porque vos me decís la cantidad de armas y de que se utilizaron por lo menos 5 personas, 6 personas. Más personas. Sería muy largo, porque imagínate que el expediente, incluso, según dicen, en 1925 desapareció. Por si faltaba algo. Pasaba en esa época. Ya en esa época pasaban cosas. En 1925 desapareció. Ajá. Pero hay una cantidad de... La realidad también es esta, porque si no, el gran problema en las cosas y en la historia son los buenos y los malos. Ajá. Que es muy común en la gente, ¿viste? Que toma grietas, esas estupideces, unos son A, otros Z. Bueno, nada que ver. Acá, a Cantoni, en un acto en el mes de octubre, en Hachal, habían atentado contra Cantoni. También contra Cantoni. Contra Cantoni primero, en octubre. Ajá, entonces, mira. Él, cuando habla ante la gente, él les dice que el traidor de Amable Jones, de una u otra manera, sucumbirá. ¿Sí? O sea, sí. Es como la muerte anticipada, o sea, un anuncio de una muerte anunciada. Sí, una amenaza también, Una amenaza, claramente. ¿Qué pasa? Cantoni aparentemente, vos imaginate, vas a un lugar que cerrás la legislatura, cambiás jueces, intervenís las municipalidades, y que todo el mundo político se siente perjudicado. Era un cóctel. Sí. Por eso yo te preguntaba cuando empecé a intervenir en la charla, que bueno, hizo todo eso, pero hizo todo eso en razón de hacer una limpieza, porque la circunstancia era un poco turbia. No, él quiso imponer, quería sus cosas o quería sus propios cuidados, sus propios intereses.
También el origen no, él no era más un intelectual que un político. Que un político. Ahí, digamos que la política mató la ciencia.